después, bueno, pues por motivos evidentes, ¿no? Entonces, bueno, pues querían un taller que fuese muy práctico, que les ayudara a, de alguna manera, en la medida de lo posible, sortear o maximizar o minimizar, mejor dicho, el impacto de los aranceles, ¿no? Y bueno, pues nos pusimos manos a la obra con Cámara de Nueva York. Aquí tenemos a Gemma Cortijo, que es la responsable. Y con ella pues hemos ido diseñando, y de la mano también con el clúster, hemos ido diseñando este webinario que esperamos sea de utilidad. Para quien no me conozca, ahora presentaré a los ponentes. Para quien no me conozca, bueno, pues yo soy Miren, soy la responsable del Plan Internacional de Navarra, que es, digamos, el plan de gobierno de Navarra para apoyar a las empresas navarras a que se internacionalicen. Tenemos distintas líneas de acción, desde subvenciones hasta servicios personalizados en destino, asesoramiento, ferias, misiones comerciales, bueno, pues cosas diversas. Concretamente en el área de los aranceles sí que tenemos un espacio específico en nuestra web, que es planinternacionaldenavarra.es. Ahora lo vamos a poner en el chat, para quien no lo sepa. Y bueno, pues ahí hemos ido colgando desde que comenzó esta, digamos, marejada o tormenta arancelaria con el presidente Trump. Hemos ido colgando pues diversas informaciones, un hilo temporal con todos los cambios, con todos los impactos, noticias, atendemos consultas. Bueno, pues todo eso está ahí en nuestra página web, que os va a poner el enlace Laura ahora de la web y concretamente del espacio para aranceles también. Y bueno, pues esto para quien no nos conociera, pero me acompañan hoy del equipo del Plan Internacional, están conmigo, no te veo ahora, no le veo a Lupe Mina y también Laura Tella. Por supuesto, Gemma Cortijo, que es, bueno, la Cámara de Nueva York es como nuestra antena allí en Estados Unidos. Y bueno, voy a pasar a presentar a los ponentes que van a arrojar luz sobre todos estos temas. Tenemos en primer lugar a Araceli Beneyto, que está en Nueva York y es de la empresa KPMG. Entonces, Araceli está especializada en fiscalidad internacional, comercio exterior y aduanas, ¿no? Esa es tu especialización, con más de 20 años de experiencia. Y bueno, pues ella, bueno, van a hablar los tres, ¿eh? Voy a presentar a los tres y luego entre ellos se irán aportando. Tenemos también a Jesús Espinosa, de la empresa Cross Logistic. Hola, Jesús. Jesús está especializado en el área de logística, ¿verdad? En transporte internacional y gestión de operaciones en Estados Unidos, concretamente. Y es el Country Manager de los sistemas, ¿no? Muy bien. Recuérdame dónde estabas, porque la empresa vuestra está en muchos sitios, pero en Estados Unidos, ¿dónde estás ubicado, Yo estoy ubicado en Houston, pero tenemos oficina en Miami y en Nueva York. Muy bien. Pues muchas gracias, Jesús. Y tenemos también a Ed Lebow. Bueno, Ed está especializado en comercio internacional. Bueno, tiene más de 40 años de experiencia y ha lidiado durante muchísimos años con controles de exportación, sanciones, aduanas, litigios antidumping, revisiones relacionadas con tecnologías sensibles. Bueno, tiene una carrera, una trayectoria amplia y en elementos que pueden ser muy relevantes en este taller. Él está en Washington. Thank you very much for coming, Ed. Ed no hablará en inglés y tampoco entiende muy bien el castellano. Entonces, lo que vamos a hacer es, haremos intervenciones en castellano y cuando hable Ed pasamos al inglés y, bueno, entre quienes estamos aquí, pues apoyaremos en la traducción lo que haga falta, ¿verdad? Gemma y yo misma. Y bueno, vamos allá. Así que, thank you. Bueno, tenemos a Iker también, que ya lo he presentado antes. Bueno, ya ahora conocéis de casi sobra. 1.000 euros ainda. Ya nos conocemos ya. Yo creo que alguien no tiene el teléfono, el micrófono cerrado. Vale. Bueno, pues adelante, creo que vamos a empezar con Araceli. Araceli, cuando quieras puedes compartir y empezamos.
You're muted. Ok. ¿Podéis ver la pantalla? ¿Sí? No, Todavía no. ¿Todavía De no? momento no. A ver, espero. ¿Ahora? Ahora Ahora perfecto. sí. Vale. Buenos días a todos y muchas gracias por conectaros a este webinar. Queremos dar un poquito de información o un poquito como de una guía sobre los nuevos aranceles, todo lo que está pasando en Estados Unidos, pero sobre todo nos vamos a centrar en las estrategias para tratar de mitigar el coste, porque sabemos que es un coste bastante alto e importante, y también en las particularidades de la industria y de vuestro sector. Entonces, pues vamos a ello. Sabemos que ya la mayoría de vosotros estáis familiarizados con todo lo que está pasando desde hace un par de años, con los tariffs. Vamos a hacer un muy breve 5 minutos repaso, por si acaso hay alguien que no esté tan familiarizado, y ya de ahí pasaremos a las estrategias de mitigación del coste aduanero adicional. Entonces, bueno, y esta presentación la compartiremos después. Así que si podéis tomar notas, pero si no queréis, que sepáis que las diapositivas las vamos a compartir. Este es el panorama comercial actual en Estados Unidos. Estos son los aranceles que a día de hoy están en vigor. Esto cambia cada semana. Puede que la semana que viene, el mes que viene, haya otros productos, otros aranceles, pero a día de hoy, pues como podéis ver, hay una serie, el arancel global, que aplica a todas las importaciones, y luego hay aranceles por países y aranceles por industria. Entonces, pues por ejemplo, acero, aluminio, automóviles y sus partes, cobres, productos farmacéuticos, todos esos serían por industria. Y luego, por ejemplo, hay aranceles específicos por país, tal y como es el de China. Entonces, bueno, esto es como una representación de lo que está pasando hoy en día. Y en la siguiente diapositiva tenemos las investigaciones. De la sección 232, es necesario hacer una investigación previa por el Departamento de Comercio para aprobar determinados aranceles. Otros no, pero en particular la sección 232 del acero y el aluminio o de otros productos necesita una investigación previa, y estos son los productos: semiconductores, polisilicio, drones, minerales críticos, aeronaves, equipos médicos, robótica. Estos son las investigaciones que están en vigor. Entonces, bueno, dependiendo del resultado de la investigación, se implementarán nuevos tariffs o no. Sí, ahora sí. Ahí va. Araceli. Se ha silenciado, ¿no? Sí. A ver, aquí. Ah, está silenciado. Araceli, sí que te ha silenciado. Oh, perdón. Vale, ¿me oís ahora? Sí, sí, muy bien. Vale. Entonces, hay diferentes mecanismos legales para imponer aranceles. Por ejemplo, la sección 232 que acabamos de comentar, es necesaria una investigación previa del Departamento de Comercio. Sin embargo, lo que llamamos los AIPA tariffs, y es AIPA porque es International Emergency Economic Powers Act, esta es la normativa que el presidente de los Estados Unidos utilizó para imponer los aranceles, y a través de esta normativa no hace falta ninguna investigación previa porque es una normativa prevista para casos de emergencia. ¿Qué pasa? Que esto llegó al Tribunal Supremo porque hubo muchas empresas que interpusieron una demanda porque no estaban de acuerdo, y el Tribunal Supremo acabó dictaminando que el presidente no tiene autoridad para imponer estos aranceles
porque utilizó un mecanismo de emergencia en el que no se cumplían los requisitos que se debían cumplir. Entonces, esto es un poco histórico. No voy a detenerme en estas diapositivas porque sé que los antecedentes los tenéis más o menos claros, pero bueno, hemos incluido esta información, como he dicho, las vamos a compartir después, con lo cual consideramos que esto puede ser información útil. Estos son los aranceles históricos que ya no están antes y que han sido anulados. Estaban los aranceles recíprocos de todos los países, que eran estas listas que tenían, en función del país, había un tipo arancelario diferente, en función de las negociaciones que el presidente había tenido con cada país. Todos esos han sido anulados. Había aranceles específicos para Canadá, México, China y Brasil, que también han sido anulados. Y luego había aranceles para cualquier país que importe petróleo venezolano, y esos también fueron anulados. Con lo cual, cualquier empresa que ha pagado aranceles de los cuales están aquí enumerados puede pedir la devolución si se cumplen ciertos requisitos, que ahora vamos a pasar a discutir también. A cambio de todos estos tarifs que han sido anulados, el presidente impuso un nuevo arancel global en la sección 122 de la Ley de Comercio de 1974. La normativa permite que se imponga un arancel de hasta el 15%, pero a día de hoy se mantiene en el 10%. Estos aranceles de la sección de este mecanismo regulatorio de la sección 122 son de naturaleza temporal, con lo cual pueden permanecer en vigor por 150 días, salvo que sea prorrogado, pero ya el Congreso tiene que intervenir, y de momento estarán en vigor hasta el 24 de julio de 2026. Hay algunas exenciones. Productos que están en acuerdos preferenciales, acuerdos arancelarios preferenciales, como USMCA, es US Mexico-Canada Agreement, y CAFTA es con los países de Centroamérica. Entonces, bueno, hasta el 24 de julio el nuevo arancel global del 10% sigue en vigor. ¿Alguna pregunta? Sí, tenemos una mano levantada de Pello Irujo de hace bastante rato. No sé si quieres comentar algo, Pello, o has levantado la mano sin querer. Error mío. Nada que No te preguntar. preocupes. Vale, pues Vale, entonces ok. podemos seguir. Vale, como he dicho, el Tribunal Supremo dictaminó que los AIPA, los voy a llamar así, AIPA, no son, o sea, que el presidente no tenía autoridad para imponerlos, y también dictaminó que las empresas que los pagaron tienen derecho a solicitar la devolución. Entonces, bueno, estos mecanismos, que lo estuvimos discutiendo ayer Jesús y yo, estos mecanismos son generales, han existido siempre en la normativa, mecanismos para solicitar la corrección, el pago, la devolución, pero son mecanismos que están disponibles para los importadores para también solicitar la devolución de los AIPA tariffs. Sin embargo, han estado siempre disponibles para los aranceles estándar o normales. Entonces, hay ciertas formas de corregir una declaración de importación. Antes que nada, porque sé que estamos repitiendo liquidación en esta diapositiva varias veces, liquidación se suele producir si un importador presenta, digamos, una declaración de importación hoy, 26 de mayo, pues es generalmente 314 días después, y es cuando las aduanas de Estados Unidos revisan los datos que el importador ha declarado, los validan, y entonces la liquidación ya como que hace que esa declaración de importación sea final porque las aduanas estadounidenses la han aceptado. O a lo mejor cambian algo, pero vamos, es como la aceptación por parte de aduanas de... Las aduanas estadounidenses me voy a referir a partir de ahora como CBP, que es Customs and Border Protection, y es el nombre de las aduanas en Estados Unidos. Si CBP lo acepta, se considera liquidado. Entonces, mecanismos para corregir una declaración de importación. Puede ser dentro de los 10 días posteriores a la presentación de la declaración de importación, que obviamente es antes de la liquidación.
Luego, dentro del plazo de aproximadamente 314 días, también antes de la liquidación, tenemos un mecanismo que se llama Post-Summary Corrections, o corrección posterior a la declaración de importación, y te permite corregir ciertos campos de la declaración de importación, no todos, pero por ejemplo la valoración, pues si tú has puesto $50 y los bienes cuestan $100, pues puedes cambiar eso, la clasificación de las mercancías o el código arancelario o el origen, el país de origen y otros campos que se pueden corregir, como he dicho, dentro del plazo de unos 300 días y antes de la liquidación. Una vez que la declaración de importación está liquidada, pueden pasar dos cosas. Que el importador quiera cambiarlo porque considera que ha pagado de más y quiere una devolución de lo que ha pagado de más. Entonces, para una declaración de importación ya liquidada, aceptada por CBP, se puede presentar lo que aquí se llama protest o protesta. Entonces, se presenta diciendo, oye, que creo que he pagado de más y estoy solicitando una devolución. El plazo de la protesta es 180 días después de la liquidación, con lo cual serían más o menos 314 días más 180. Y es en la ventana de esos 180 cuando se puede presentar el protest. Y lo mismo, pues puede ser porque haya valorado mal las mercancías o porque era una clasificación incorrecta y con la clasificación correcta el arancel es menor y tengo derecho a una devolución, o el país de origen o un acuerdo arancelario preferencial. Pero protest es cuando quiero que solicitas devolución de dinero. Sin embargo, si a lo mejor el importador se da cuenta de que ha pagado de menos, es decir, yo declaré 50 pero debería haber declarado 100, en Estados Unidos está el mecanismo que se llama Prior Disclosure o liquidación voluntaria. Entonces el importador le manda un escrito a CBP y le explica, me he dado cuenta de que he pagado de menos. Entonces presenta hace un cálculo de lo que el importador corresponde que ha pagado de menos. Entonces CBP lo revisará, si está de acuerdo con el cálculo bien, o si no, pues le mandará una notificación. Y cuando se estén de acuerdo en el importe final del cálculo, se envía un cheque o otra forma de pago. También se puede pagar a través de ACE, que ya lo veremos. Pero el caso que si tú lo haces voluntariamente, en liquidación voluntaria, eso evitará una sanción. Que si el importador no lo declara voluntariamente y CBP hace una inspección, ahí ya sí que puede haber alguna sanción aparejada, pero si es voluntariamente, eso evita la sanción, con lo cual este mecanismo también lo hacen muchos importadores que se dan cuenta que no declararon bien y ingresaron menos aranceles de lo que correspondía. Y por último, hay una cosa en Estados Unidos, un programa que se llama Reconciliation Program y es bastante útil. Se trata de que cuando el importador presenta la declaración de importación hay una casilla que se puede marcar. Entonces, cuando esa casilla se marca, se pueden cambiar, porque se marca porque el importador no sabe todavía algunos datos finales de la declaración de importación que son importantes para poder declarar el valor adecuado. Entonces se marca la casilla de reconciliación. Por ejemplo, a lo mejor el importador tiene ajustes de precios de transferencia a final de año. Entonces está presentando la declaración de importación en septiembre, pero no va a saber hasta enero del año siguiente cuál va a ser el valor definitivo. Entonces el importador marca la casilla de reconciliation y pone el valor que considere provisional, y a partir de ahí, para ajuste de ese valor, el importador tiene 21 meses para declarar el valor definitivo. Entonces, muchos importadores en Estados Unidos utilizan este método porque la verdad que tiene la ventaja de que si no saben el valor definitivo pueden declarar un valor provisional. Implica llevar una serie de control acerca de todas las transacciones, y si es una empresa que importa mucho, pues a veces es un trabajo administrativo que alguien tiene que hacer, con lo cual hay empresas que prefieren no hacerlo, pero muchos importadores utilizan Reconciliation porque tiene muchas ventajas.
Vale, y ahora esto sí que es específico a los IEEPA tariffs. Lo que hemos visto antes, esto aplicaría a cualquier arancel. Incluso antes de que todos los tariffs se implementaran, esto aplicaría a cualquier, pues el arancel normal y corriente que se paga por importar bienes en Estados Unidos. Esto es específico para los IEEPA tariffs que el Tribunal Supremo determinó que no eran, que no procedían, que el presidente no tenía la autoridad para imponerlos. Entonces, hay una serie de pasos que hay que seguir para poder recibir la devolución por parte de CBP. CBP ha creado, bueno, CBP ya tenía un portal electrónico que se llama ACE, Automated Commercial Environment, y este portal electrónico es el que se ha utilizado durante muchos años, es el que utilizan los agentes de aduanas para mandar las declaraciones, y este portal también siempre ha permitido a cualquier importador registrarse, crear una cuenta y se pueden descargar los datos enviados a CBP durante los últimos 5 años, que es el periodo de prescripción del impuesto en Estados Unidos. Entonces, lo que ha hecho CBP, este portal ACE, que ya lo tenía en funcionamiento, le ha añadido un módulo que se llama CAPE, Consolidated Administration and Processing of Entries, y este módulo CAPE es específico para los IEEPA tariffs. Entonces, es importante, bueno, empezó el 31 de marzo, fue publicado el 31 de marzo y lo han dividido en fases para hacerlo más fácil, porque hay diferentes declaraciones de importación liquidadas, declaraciones de importación no liquidadas. Entonces han intentado en la fase 1 hacer lo más fácil / importante, y luego habrá otras fases pues ya con declaraciones de importación que son un poquito más complicadas. La fase 1 de CAPE. Si un importador quiere solicitar la devolución, tienen que ser declaraciones de importación que no hayan sido liquidadas por CBP o que están en el periodo voluntario de reliquidación de 90 días. Entonces, se estimó, esto fue hace un par de meses, con lo cual ese 63% puede haber cambiado, pero se estimó que la fase 1 cubrirá esto, con lo cual hay muchas más declaraciones de importación afectadas por IEEPA que todavía no pueden pedir la devolución, con lo cual un poquito más de la mitad. Y también la fase 1 tiene algunas restricciones, pues por ejemplo, si los bienes están o han estado en un depósito aduanero, en el depósito aduanero o anti-dumping countervailing duties o no liquidadas, esas son las entradas que se puede pedir la devolución, las que están en la segunda columna. Las entradas excluidas, las que no se puede pedir la devolución y habrá que esperar a que CBP haga la fase 2, pues son las entradas liquidadas, que como ya hemos explicado anteriormente es cuando CBP da el visto bueno y considera como la declaración de importación final. Esas están excluidas. Si el importador ha marcado la casilla de reconciliación, lo que hemos explicado antes, que tienes 21 meses para declarar el valor final, también están excluidas. Y luego entradas en las que se ha marcado la casilla de duty drawback, que vamos a explicar ahora en un momentito lo que es duty drawback, tampoco. Y lo más importante, hay que registrarse en el portal de ACE y CAPE, porque si la única forma de recibir el reembolso es a través de ese portal. Entonces, ¿cómo prepararse? Lo primero, si el importador no tiene una cuenta en ACE, lo primero es hacerse una cuenta. Luego registrarse en el módulo CAPE, y ya una vez ahí hay una opción para poner los datos bancarios para poder recibir la devolución. Esto es bastante fácil, hacer todo esto es bastante fácil, pero es verdad que si una empresa no lo ha hecho nunca, puede ser un poquito confuso. Si alguien necesita ayuda en hacer todo esto, tenemos instrucciones. Entonces, por favor, no dudéis en contactarnos si no sabéis muy bien cómo hacer esto, porque es bastante fácil y podemos ayudar. Yo me gustaría puntualizar una cosa, y es que todas aquellas empresas que importaron o exportaron a Estados Unidos bajo el Incoterm DDP, que realmente han pagado los aranceles por una
una empresa española paga los aranceles en Estados Unidos, que generalmente no tiene una cuenta bancaria, requerirá que algún tercero le deje una cuenta bancaria para que puedan hacer la devolución. De acuerdo. Importante. Sí, sí, eso es bastante importante. Gracias, Jesús. ¿Alguna pregunta sobre esto o podemos pasar a las estrategias de optimización arancelaria? Pues pasamos. Vale, Sí. pasamos. Araceli, yo creo que no Vale. hay dudas de momento. Vamos a primero, esta diapositiva cubre más o menos, no todas, pero la mayoría o las más comunes o las más populares. Y luego hay 3 de ellas que son un poquito más importantes, pues porque se usan con más frecuencia. Entonces nos vamos a detener un poquito más en esas 3, pero de momento vamos a ir una por una y vamos a explicar diferentes formas de mitigar el coste de los nuevos aranceles. Es importante tener una estrategia en función de la operativa de la empresa, porque si, por ejemplo, si una empresa es únicamente importadora en Estados Unidos y luego los bienes se quedan en Estados Unidos, a lo mejor la estrategia a seguir es diferente a otra empresa que importa bienes y luego los exporta, porque hay diferentes programas. Entonces, bueno, y también los diferentes programas pueden ser a corto y a largo plazo, pero bueno, vamos a explicarlos. La primera venta para la exportación o first sale for export, yo diría que es probablemente a día de hoy el número 1 de que están haciendo los importadores en Estados Unidos, porque es bastante fácil, entre comillas, de implementar. No sé, bueno, voy a explicar primero lo que es. Significa que cuando tenemos varias ventas antes de la importación, normalmente cuando se importan bienes, el valor que se declara suele ser el de la venta, la última venta antes de la importación. Entonces, imaginemos que tenemos una fábrica, un intermediario y el importador. Normalmente la venta que se declara es aquella del intermediario al importador. Sin embargo, este programa permite declarar la venta de la fábrica al intermediario, que normalmente el precio de fábrica es mucho más bajo. Digo que es fácil porque no requiere autorización previa de CBP. Otros programas, pues FTC, Duty Drawback, necesitas una autorización antes de empezar a usarlos. Pero la primera venta para la exportación es simplemente declarar un valor de transacción, que normalmente es el precio de la factura cuando hay una venta entre dos partes. Consiste en lugar de declarar el segundo valor de la última venta, declarar el primer valor, con lo cual no hay autorización previa, simplemente pones el valor menor en la declaración de importación. Pero ¿qué pasa? Que aduanas espera que el mismo importador haga su due diligence para verificar que, porque la primera venta para la exportación tiene unos requisitos que vamos a explicar, pero es necesario que se confirme que todos esos requisitos se cumplen antes de declarar el valor más bajo en la declaración arancelaria. Entonces, normalmente, bueno, una empresa, si tiene un departamento de aduanas, puede hacer su propia due diligence, documentarlo, o puede contratar a una consultora para que lo haga, pero el caso que si aduanas de Estados Unidos te hace una inspección, por lo menos tú puedes decir, no, yo hice mi due diligence antes de poner el valor, el first sale value, yo hice el due diligence y esto, los requisitos se cumplen, entonces, ok. Con lo cual es un arma de doble filo, no hay que pedir autorización, pero si no se hace un adecuado control y la verificación de que los requisitos se cumplen, puede haber problemas en caso de inspección en un futuro. Luego la segunda es zonas de libre comercio o Foreign Trade Zone, que tiene también varias ventajas. Puede ser el diferimiento o la eliminación del pago de aranceles. Estas dos las vamos a ver más en detalle, o sea que voy a pasar a las siguientes. País de origen. Es muy importante primero declarar bien el país de origen,
porque es verdad que hay veces que está bastante claro porque el bien se produce en un solo país, pero hay veces que determinadas partes se producen en un país, otras partes se producen en otro, a lo mejor la finalización de la producción se produce en un tercer país, entonces el país de origen puede ser un poquito complicado, pero una gestión estratégica y un buen análisis porque hay una serie de países que tienen acuerdos preferenciales de comercio con Estados Unidos y para muchos productos el tipo arancelario sería más bajito o incluso cero. Entonces, es primero hacer un análisis para determinar el país de origen y luego ver si hay algún otro país en el cual sería un tipo arancelario más bajo y si es fácil tratar de encontrar un productor en esos otros países, pero bueno, una gestión estratégica de voy a intentar encontrar un país que tenga un acuerdo preferencial también puede resultar en ahorros significativos. Desagregación de costes. Muchas veces la factura, el precio, la factura que utilizamos para declarar el valor en aduana, muchas veces incluye costes que, como llamamos aquí, non-durable, que significa que no hace falta pagar aranceles por esos costes. En la normativa estadounidense está muy especificado. Estos son los conceptos que tienes que meter en el valor en aduana porque esto es la base sobre la que hay que pagar aranceles, pero hay una serie de costes que no hace falta incluirlos. Entonces, a veces vemos una factura, $100, y es un concepto muy general, pero no sabemos lo que está incluido y a veces preguntamos al proveedor, oye, ¿me puedes dar un desglose de los costes que están incluidos en estos $100? Y a lo mejor hay algún coste que se puede, por ejemplo, el transporte de la fábrica al puerto, no el transporte internacional, pero de la fábrica al puerto y el internacional. Hay costes que se pueden quitar de la factura y lo podríamos reducir de los $100 a los $80, pero esto necesita un ejercicio de mucho detalle, o sea, detalle específico de cada coste y mirar uno a uno a ver cuál se puede sacar de la factura para bajar el valor y, por tanto, bajar los aranceles pagados. Luego, clasificación arancelaria estratégica. A lo mejor un producto está siendo clasificado en un código que no le corresponde o a lo mejor hay otro código que para ese producto en particular se podría aplicar porque hay a lo mejor una consulta de CBP, de las aduanas estadounidenses, diciendo que este producto se puede clasificar bajo este código. Entonces, hacer un poco de análisis de la clasificación y de las consultas disponibles y ver si se puede clasificar en otro código arancelario que tenga un tipo arancelario más bajito, pues eso también es otra estrategia a seguir. Luego, como hemos indicado antes, hay empresas que tienen entidades vinculadas y hacen ajustes de precios de transferencia, a veces retroactivos. Entonces, hay veces que los ajustes pueden resultar en devolución de aranceles. Entonces, hacer un análisis a final de año, estos son los ajustes que he hecho, como consecuencia de algunos ajustes debería pagar más, como consecuencia de otros tendría derecho a una devolución, si al final el importe total, el importador tendría derecho a devolución y, como siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos, pues se podría pedir la devolución de los aranceles pagados de más a consecuencia de los ajustes de precios de transferencia. Y luego, duty drawback. También lo vamos a ver en detalle en las siguientes diapositivas, pero es para empresas que importan bienes en Estados Unidos y luego los exportan. Al exportar se puede pedir el reembolso de hasta el 99% de aranceles, tasas pagados, pero también tiene una serie de requisitos. Y luego, bueno, ya hay otras estrategias, otra serie de estrategias menos comunes, pero que también se pueden usar. Depósitos aduaneros. Estos son un poquito diferentes del Foreign Trade Zone porque los depósitos aduaneros tienen un plazo máximo de 5 años y no permiten todas las operaciones. Hay algunas operaciones de fabricación que no están permitidas. Luego, las importaciones temporales también, pero también requieren reexportar los productos en un plazo de tiempo. Y el capítulo 98 del HTSUS, que es lo que Harmonized Tariff Schedule o
la clasificación arancelaria, también tiene un montón de casos particulares en los que se exporta y luego se reimporta, y al reimportar no hay que pagar por el valor total del producto o no hay que pagar en absoluto, pero esto es muy casuístico y habría que mirar caso por caso. Pero en general, estas 8 estrategias son más o menos las más comunes y hay 3. La primera, venta para la exportación, zona de libre comercio y duty drawback, que vamos a dar un poquito más de detalle. ¿Alguna pregunta? Ok, pues continuamos. La primera, venta para la exportación, como ya he dicho, esta, si no es la más popular, yo diría que primera, venta para la exportación y duty drawback son las dos que con más frecuencia estamos viendo en KPMG con nuestros clientes. Pero bueno, como he dicho antes, hay una serie de estrategias diferentes. La primera, venta para la exportación tiene su origen en una sentencia del Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Circuito Federal, que se llama Nisho Iwai y que es de 1992. CBP o US Customs no le gusta el First Sale for Export, lo que pasa que como hay una sentencia y en Estados Unidos las sentencias sientan precedente, les han intentado un par de veces anularlo o cancelarlo. En Europa existía antes y con el nuevo código aduanero se eliminó. Yo sé que las aduanas de Estados Unidos han intentado eliminarlo un par de veces, pero nunca han tenido éxito porque al estar basado en case law y porque la verdad es a día de hoy y con lo de los tariffs es el mecanismo número 1 que muchas empresas están utilizando, pues no han podido anularlo o cancelarlo. Entonces, como ya he explicado, y vamos a pasar al diagrama porque creo que es más fácil, necesitamos al menos 3 partes diferentes que tienen que ser diferentes empresas. Entonces, en este ejemplo, este es el ejemplo más típico. Normalmente hay 3 partes: la fábrica, el intermediario y el importador. Puede haber ejemplos en el que haya 4 o 5 partes porque hayan varios intermediarios entre medias, pero este es lo que vemos con más frecuencia. Entonces, como podéis ver en este ejemplo, hay 2 ventas, factura 1 y factura 2. Entonces, el precio de fábrica, 8.000, es más bajo que el precio de la segunda venta, 9.600. Entonces, si consideramos un arancel del 25% aplicado sobre 8.000, el total a pagar sería 2.000. Sin embargo, si usamos el precio de la segunda venta, el precio a pagar sería 2.400. Y esto, aunque en este ejemplo no parezca mucho importe, en empresas importadoras que tienen un volumen muy grande de importaciones todos los días o todas las semanas, esto puede ser millones de dólares de ahorros arancelarios, con lo cual tener un buen programa de First Sale for Export, sobre todo en empresas que tienen mucho volumen de importaciones, es clave, hasta el punto que si no lo tienes, estás perdiendo dinero porque muchos importadores lo tienen, entonces estás perdiendo una ventaja competitiva con respecto a otros importadores que lo están usando y que su coste total de importación es mucho más bajo. Entonces, en este ejemplo, como podéis ver, la factura 1 debería de incluir todo lo que es durable o por lo que hay que pagar derechos arancelarios, los materiales, los costes de fabricación, los costes de la fábrica, pues la luz, el agua, el beneficio o margen de la fábrica. Eso sería la factura 1. Entonces, pues pongamos que el importador pone en su declaración el valor como 8.000 en lugar de 9.600. Y luego, como veis, la factura 2 incluye gastos que no es necesario incluir en el valor en aduana: costes de transporte y seguro de la fábrica al barco, administración, el margen del intermediario, con lo cual todos esos costes, esa diferencia entre las 2 facturas es lo que suponen los ahorros. Pero como ya he dicho, esto tiene unos requisitos y como no hay autorización previa por parte de aduanas, en el pasado había una casilla de la declaración de importación para First Sale for Export, pero había tan poquitas empresas utilizándolo que lo quitaron.
porque antes de 2018 esto lo utilizaban solo empresas que a lo mejor sus productos tenían tipos arancelarios altos, pues lo utilizaban muchas empresas de ropa, de accesorios, de zapatos, pero a lo mejor otras empresas pues farmacéuticas o de otras industrias que tenían tipos más bajitos no les merecía la pena hacer todo el due diligence, los requisitos, pero ¿qué pasa? Que a partir de 2018 y sobre todo en los 2 últimos años, ahora ya no es, los aranceles ya no son por producto, ahora es por país, un arancel global. Entonces, muchísimas más empresas están utilizando esto ahora mismo porque si no, al final les pone una posición de desventaja en el mercado. Y vamos a los requisitos. Estos son los 4 requisitos que hay que cumplir y esto es a lo que me refiero cuando digo que el propio importador o una consultora tiene que hacer este análisis antes de poner el precio de fábrica en la factura. Entonces, los requisitos. Venta bona fide significa que aduanas quiere ver que hay 2 ventas y que las 2 son ventas reales. Es decir, que la propiedad, la posesión, el título se transfiere entre las partes, el riesgo de daño o pérdida de los bienes también se transfiere entre las partes. Y para probar este requisito, pues normalmente el ejercicio que hacemos nosotros, porque KPMG hace muchos de estos due diligence para decir, sí, los requisitos se cumplen, puedes poner el precio de factura en la declaración de importación. Normalmente pedimos las órdenes de compra, las facturas, los pagos para asegurarnos que esas facturas fueron pagadas. Pedimos un justificante bancario y el importe tiene que ser el mismo que el de la factura. Los accounting books para ver que las ventas y las compras se han registrado en la contabilidad. Si hay algún contrato, entonces pues revisamos esa documentación. El segundo requisito es que los bienes tienen que enviarse directamente desde la fábrica a Estados Unidos y el destino claro a la exportación a Estados Unidos se tiene que estar claro en la documentación desde la primera orden de compra emitida por el importador en Estados Unidos al intermediario. Tiene que estar claro que desde el minuto 0 esos bienes van destinados al mercado estadounidense y no pueden ser enviados a otros mercados, Europa, otro mercado. Entonces, eso es lo que, o sea, aparte de un envío directo, que por ejemplo no pare en un país intermedio y se saquen las cajas del container, se abran las cajas, eso no calificaría para hacer Safe for Export. También desde la primera orden de compra tiene que estar claro que los documentos van a Estados Unidos, las cajas, el etiquetado y el embalaje tiene que decir Estados Unidos, una dirección estadounidense. Entonces ese sería el segundo requisito. Y luego el tercer requisito solo se aplicaría si el intermediario y la fábrica son entidades vinculadas, porque aduanas quiere estar seguro que el precio entre esas 2 entidades es un precio de mercado y que no están cobrando menos dinero simplemente por ser vinculadas. Entonces, este es un poquito más complicado porque tenemos que pedir la información financiera. Hay unos test específicos de aduanas sobre qué es precio de mercado y no son los mismos que los que se aplican a efectos de precios de transferencia o de impuestos sobre sociedades. Son distintos requisitos, son parecidos pero no son los mismos. Entonces tenemos que hacer el test específico de aduanas para asegurarnos que es un valor de mercado siempre y cuando el intermediario y la fábrica estén vinculados. Si son entidades no vinculadas, terceros independientes, entonces el requisito de arm's length no hace falta hacer ningún tipo de verificación. Y por último, toda la documentación que soporta la transacción de First Sale for Export, es decir, las órdenes de compra, las facturas, los pagos de esas facturas, los libros contables y los documentos de transporte se tiene que guardar 5 años porque si aduanas hace una inspección pueden ir hasta 5 años para atrás. Entonces, bueno, estos son más o menos los requisitos. Y ahora voy a cambiar a inglés porque sé que tiene mucha experiencia con First Sale for Export. Entonces es muy interesante que él nos dé su punto de vista. So, Ed, a question for you.
You have assisted several clients with for sale rule imports. Could you share with us some issues that you have seen and a few practical steps to take to make a for sale rule entry successful? Thank you, Araceli. You know, during the past year, there has been a significant increase in first sale rule applications. And that's not surprising because the Trump administration has raised tariffs significantly, especially during 2025 when the IEEPA tariffs were in place against virtually everyone. And even now, there are significantly high tariffs on goods that contain steel or aluminum. The most important thing to get success with a first sale rule filing is in many ways the simplest, and that is documentation. Because what customs, US Customs normally does when it receives a first sale rule filing for a significant volume of imports, it sends what's called a Customs Form 28, a CF 28, to the importer of record and asks for documentation. And that documentation has got to go and demonstrate that the relationship between the intermediary and the producer was an arm's length relationship, and that they negotiated a price between them, and that the intermediary actually took title and ownership of the goods and accepted the risk, the business risk of being repaid by the importer, because ultimately it is the markup of the intermediary which is being exempted from import duties. So the first thing again is documentation at every step of the way. The second thing is to show that the relationship between the intermediary and the producer was in fact an arm's length relationship, and they're not in many respects either the same company or the same company with the importer, so that you really don't have three separate entities here. Got to show that there are really three separate entities, each making a commercial sale. So the price, for example, from the producer to the intermediary can't be below what the producer is selling to other companies at that same level of trade. It's got to be demonstrated that the goods being sold by the producer to the intermediary are indeed destined for the United States and known to be destined for the United States at the time of sale. So that if the goods, for example, go into inventory at the intermediary and are commingled with other goods, and some of those goods ultimately go to the US and some don't, that's not good enough. The goods have got to be specifically modeled or designated or serial numbered or in some way traceable for sales to the United States. And finally, in customs law, we have a concept known as assists, and that is when the ultimate user, the importer, provides tooling or dies or some other help to the producer, which then is incorporated into the goods coming back to the United States. And we have seen first sale rule applications which have been rejected just because the companies did not properly account for their assists in valuing the merchandise. Customs looks very strictly at these transactions. Now, of course, with the IEEPA tariffs gone, perhaps this procedure won't be quite as significant going forward. Thank you, Ed. That was really helpful. Any questions on for sale, or should we keep going to... ¿Seguimos? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ok, pues vamos. Foreign Trade Zones, FTZ. Esta es otra estrategia. Es parecido al depósito aduanero, pero no es lo mismo. Es un área que está ubicada físicamente en Estados Unidos. Puede ser un almacén, una planta de fabricación, un 3PL, también tipo de almacén. Pero se considera, aunque físicamente está en Estados Unidos, se considera fuera del territorio aduanero de Estados Unidos. Con lo cual, los bienes que se vinculan a un FTZ no se consideran importados o introducidos para el comercio, consumo en Estados Unidos.
Entonces, tiene una serie de ventajas. Voy a dar una explicación muy breve y Jesús va a facilitar más detalle acerca de la logística y como más en profundidad. Los beneficios que tiene. Diferimiento del arancel, pues si digamos que un importador trae un bien desde Asia y lo pone en un FTC y a lo mejor tarda 3 meses en importarlo en Estados Unidos, meterlo en el comercio estadounidense para consumo, entonces durante esos 3 meses el arancel estaría diferido. Si en lugar de introducirlo en el comercio estadounidense lo manda a otro país, lo reexporta, pues digamos a Canadá, entonces eliminación de aranceles porque no ha llegado a entrar en Estados Unidos nunca, con lo cual no se paga ningún arancel. Inversión es un mecanismo por el cual si importamos un producto y está sujeto a cierta fabricación o cambio, los FTC pueden ser de distribución o de manufacturing, fabricación. Entonces, los de distribución, los productos no estarían sujetos a ningún proceso de fabricación, pero el FTC manufacturing, si hay un proceso de fabricación, es posible que el bien introducido o que se hayan introducido partes para fabricar un bien, like finished goods, es posible que el bien introducido tenga una clasificación arancelaria diferente y el tipo arancelario sea diferente, con lo cual se puede jugar también un poco con eso para acabar con una clasificación arancelaria que tenga un tipo más bajo. Luego, reducción honorarios agente de aduanas. En el FTC hay una cosa que se llama entrada semanal. Normalmente los agentes de aduanas en Estados Unidos por cada declaración cobran un fee entre $100 y $200, yo diría más o menos. Igual puede ser un poquito menos, un poquito más, por cada declaración. Entonces, digamos, si una empresa importadora está importando 10 containers a la semana, tendría que pagar el fee por cada 10, pongamos $100 por 10, pero en el FTC hay una cosa que se llama weekly entry o entrada semanal, que puedes presentar una declaración de importación cubriendo esos 10 shipments, con lo cual en lugar de pagar $100 10 veces, lo pagarías solo una vez a la semana. Entonces eso también es bastante ahorro, sobre todo en importadores que tienen mucho volumen. Luego hay ciertas tasas, Merchandise Processing Fee, tasa de tramitación de las mercancías, que también supondría un ahorro cuando vinculas los bienes a un FTC, y dependiendo del estado hay algunas exenciones de los impuestos estatales, pero esto ya va estado por estado y habría que, dependiendo de dónde está el FTC y el estado del que estamos hablando, pero esto ya es como un bonus adicional, no es de aduanas, es de otro tipo del impuesto estatal, pero también en algunos estados hay algunos beneficios. Vale, pues creo que Jesús, te lo paso a ti para que ya des más detalle. Yo ahora, Celio, voy a tratar la siguiente. Hola, yo lo voy a tratar en la siguiente sección, creo que será más rápido, para que no pierdas el hilo. Vale, perfecto. Entonces puedo pasar a la siguiente, ¿verdad? Sí. Vale, perfecto. Vale, duty drawback. El duty drawback es un reembolso del 99% de los aranceles, impuestos y tasas pagados en la importación cuando una mercancía es importada en Estados Unidos y luego, al cabo de un tiempo, se reexporta o se exporta. Y hay diferentes requisitos. Puede ser mercancía que no se haya usado o mercancía que haya estado sujeta a un proceso de fabricación, o mercancía rechazada o mercancía que ha sido destruida por aduanas, pues porque a lo mejor, digamos, no cumplía ciertos requisitos legales. Entonces se puede pedir la devolución de los derechos arancelarios y la devolución se puede pedir 5 años desde la fecha de importación. Con lo cual se puede mirar, lo bueno del duty drawback es que
si una empresa decide hacer esto, intentar recuperar derechos aranceles pagados, puedes mirar 5 años atrás. Porque otros mecanismos, por ejemplo, First Sale for Export, sería solo a futuro, porque tienes que verificar que los requisitos se han cumplido primero. Entonces, no, First Sale for Export no puedes mirar a las declaraciones que ya has presentado, sería un riesgo, pero el Duty Drawback sí se puede hacer y se puede mirar 5 años atrás, y hay veces que las empresas importadoras no se dan cuenta, pero cuando se hace un análisis hay bastantes ahorros cuando miras 5 años para atrás. Y normalmente la solicitud, porque este programa sí que hay que presentar una solicitud y autorización previa por aduanas, normalmente corresponde al exportador, pero a veces el exportador y el importador pueden hacer un acuerdo para que la devolución la pueda pedir el importador o un tercero intermediario, siempre y cuando esté bien documentado. Y aquí, al igual que en First Sale for Export, hay que guardar toda la documentación, pues todas las declaraciones de importación, las declaraciones de exportación, y hay que tener un sistema muy bien definido de inventario, de todo lo que entra y sale en el inventario, porque muchas veces hay diferentes tipos de drawback, pero hay uno de ellos que necesitas el estilo, el número del, por ejemplo, una camiseta. El numerito tiene que coincidir, lo que entró en el inventario y lo que salió del inventario. Entonces hay que tener un sistema informático muy detallado para ser capaz de hacer todo esto y que aduanas te otorgue la devolución. ¿Alguna pregunta sobre Duty Drawback o pasamos? Vale. Y como hemos indicado antes, los acuerdos comerciales con diferentes países, pues hacer un análisis del país de origen para ver qué país tiene acuerdo con Estados Unidos es importante, porque a lo mejor los tipos van a ser bastante más reducidos o incluso cero. Entonces, no vamos a detenernos mucho en esta diapositiva y la siguiente, que son 2, pero sí que queríamos incluirlo por si queréis información específica sobre un país en concreto, pues aquí tenéis toda la información. Pero vamos, determinar el país de origen y si hay algún acuerdo es bastante importante. Antes de pasar a la siguiente sección, ¿hay alguna pregunta o le puedo pasar a Jesús porque él va a explicar esta sección? ¿No? Vale, pues vamos a la siguiente sección. Bueno, buenos días a todos. Esta sección se basa en crear una estrategia global. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en 2025 y en 2026 ha cambiado la visión del mundo, y lo que básicamente pretende es atraer inversión a Estados Unidos en sus plantas, crear desde un punto de vista mayor manufactura, y por otro lado, que las empresas que se quieren implantar en ese país consuman los productos que se manufacturan en Estados Unidos. Entonces, con estos dos objetivos claros, que es atraer inversión y producir, pero que esa mayor inversión esté vinculada a lo que se produce en el país. Aquí han establecido varios requisitos que vamos a plantear. Vamos a empezar primero por el lado izquierdo, ¿de acuerdo? En el lado izquierdo, la primera parte que tenemos es lo que se llama el ITC, que es un crédito de 30% de la parte que se invierta en la planta renovable que se plantea en Estados Unidos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué es a lo que está vinculada esta parte? Básicamente es a que toda la parte de constructoras, subcontratas, personal, sea del propio país, es decir, que esté establecida en el propio país. Si esa parte, hablo en rasgos generales, porque si no hay muchos pequeños detalles, pero en rasgos generales. El ITC, si se llega a cumplir, permite llegar a los dos siguientes puntos, que es el bonus por ubicación y el contenido si el material se ha producido domésticamente, es decir, dentro de Estados Unidos. Como el objetivo de Trump ha sido atraer mayor manufactura al país, lo que ha dicho es este requisito de que se produzca en Estados Unidos tiene que depender de un volumen de material que se ha producido en el país, ¿no?
Entonces, bueno, lo veremos en la siguiente sección, pero para tenerlo así claro. El siguiente punto, hay incentivos, estos 3 incentivos iniciales, ¿vale? Del 30% que se puede sumar un 10% y luego otro 10%, esto puede sumar un 50% total de la inversión en créditos que te pueden devolver. Y luego, independientemente del Estado federal, ¿no? Que en España sería el Estado, y en Estados Unidos los estados se refiere a las comunidades autónomas, para hacer un símil. Eso es individual de cada estado, por lo tanto, depende de dónde se sitúe, tendrá unas o otros beneficios fiscales. Luego, en el lado derecho, tenemos las ayudas que es por producir en Estados Unidos. Entonces, esto no va por cuánto me dan por que yo monte una fábrica, sino me dan por todo aquello, es por un precio unitario. Yo quiero producir una inversión en Estados Unidos, pues me van a dar un tanto por ciento o una cantidad por el inversor que vaya produciendo. Y al final, pues te devuelven el beneficio total. Lo interesante es que muchas veces las empresas en un primer momento no tienen beneficios, entonces generalmente pues tienen pérdidas el primer y segundo año. Pues esos créditos que se pueden ir obteniendo el primero y segundo año, el primero y el segundo año, se pueden o ir recuperando los siguientes 5 años progresivamente, te lo van devolviendo en cash, o se pueden traspasar y vender. ¿Vale? Eso da para otro webinar, así que las personas que tengan dudas, pues lo podemos hablar después. Y luego, la siguiente tabla lo que trata es cuál es el contenido mínimo que tiene que tener las inversiones en Estados Unidos para que puedas gozar de ese 10%, ¿no? Que el producto que se diga que es americano, al menos el 40% de esa inversión tiene que ser de producto hecho en este país. Como veis en la tabla va aumentando, ¿no? En 2026 es del 40%, en 2027 es del 45%, en 2028 es del 50%. Eso lo que induce a pensar, que era una de las partes que queríamos tratar aquí, es: ¿continúo con mi línea de negocio inicial, que era producir en España, o me tiro a la piscina e inicio una fábrica o una planta de ensamblaje en Estados Unidos que realmente modifique ese producto para que llegue al mercado americano y pueda gozar de todos estos beneficios fiscales? Y relacionado con el punto anterior de que el 40% tiene que ser americano y que va progresivamente, hay una parte del producto que, si viene de China o de países, pues Corea del Norte, países que están considerados dentro de la FEOC, realmente se cancela todos los beneficios porque no quieren que estén vinculados a esa parte. Si quieres hacerlo, vamos a la siguiente diapositiva y luego al final haremos como un resumen para verlo, ¿de acuerdo? De acuerdo, pues aquí vamos a la primera parte, ¿no? Después de tener claro que cumplimos el régimen del 30%, vamos a ir desgranando en esta primera diapositiva el contenido doméstico, es decir, qué porcentaje debo tener o cuál es la regla que debo aplicar para llegar a ese mínimo del 40%, y en la siguiente diapositiva analizaremos la parte de dónde están esos beneficios dependientes de los estados. En esta diapositiva, ¿vale? Como pone aquí, la ley se llama One Big Beautiful Bill Act. Entonces, el objetivo básicamente es tener un control de dónde provienen los productos. La segunda es determinar la ratio de productos que pueden venir de China. Es decir, si yo tengo un panel solar que lo ensamblo en Navarra, pero una gran parte del producto viene de China, ese producto no podrá, o sea, el importador que vaya a hacer esa compra querrá hacer una due diligence para saber si realmente hay de un origen chino, porque indirectamente le puede afectar al 10% que él está buscando, ¿no? No sé si me estoy explicando correctamente. ¿Sí? Vale, entonces aquí a todo esto además se le suma que la ley está establecido unos criterios también para el antidumping. O sea, que hay determinados productos que por su categoría entran dentro de un concepto de antidumping, aunque no sea efectivo, pero realmente causan que el arancel que se aplique sea tan alto que sea un antidumping.
Entonces, aquí Ed, que tiene 40 años de experiencia, bueno, pues nos ha dado un poco de reflexión cuál ha sido en los últimos 40 años en versus a la realidad actual, cómo ha afectado las tarifas actuales y cómo espera él que pueda evolucionar en el futuro bajo esta administración, ¿no? So, Ed, you have working on anti-dumping and countervailing duties cases for 40 years. Could you explain a little bit about some of the particularities anti-dumping and countervailing duties risks faces by Spanish exporters, solar energy producers to the United States? Jesus, you know, for most companies, most countries, most products, anti-dumping and countervailing duty are just a small side issue. But for solar energy products in particular, solar cells, they are a very, very significant issue. It's worth spending a few moments to talk about some of the movements we've seen and some of the risks that continue to apply to producers, including Spanish producers. The first thing to keep in mind about anti-dumping cases is that they are not brought by the government. They are brought by private industries, often industry leaders that form coalitions that allege to the US government that the foreign goods are both being sold at less than a fair value or subsidized or both, and are injuring the domestic industry. And they have to bring these cases to two different US government agencies. They bring the injury case to something called the International Trade Commission, and they bring the unfair trade practice part, the dumping or the subsidy part, to the Commerce Department. With solar cells, polycrystalline solar cells, we've seen a long line of these cases, beginning with cases against China. And because of the competition between the US and China technologically, and because of the perceived US national interest in having a renewable energy industry, especially during prior administrations, there's been a sympathetic ear to these cases in the US government. And the petitioners have brought cases first against China, getting significant anti-dumping margins. And then when the Chinese companies began to move production facilities to Southeast Asia, we saw two different things. We saw cases against the Southeast Asian countries, and two, we saw what are called circumvention cases, which argue that the production in Southeast Asia really wasn't fully Southeast Asian, it wasn't Vietnamese, it was Chinese. So it was the Chinese circumventing the Chinese order. So you had both attempts to control Chinese goods being sold through circumvention, and also Chinese-owned production in these other countries. For the production in Vietnam or Malaysia or Laos or whatever, they had to make a separate injury finding, but they were able to succeed in doing that. So what does this mean about shipments from Spain? Well, first, it means that if there were Chinese solar cells just being assembled into modules or processed in some less than complete degree in Spain and shipped to the United States, these goods could be considered Chinese goods and hence subject to the anti-dumping duty order on China as being some form of circumvention. And even if they were sufficiently produced in Spain, with the cells themselves being produced in Spain, if the volume increased to a level where it was injuring the US domestic industry, then the Spanish industry could be at risk of being subject to its own independent anti-dumping, or in the case of subsidies, countervailing duty orders. So as you were saying, the origin of the goods is very important, and what is being done where. And one final point I'd like to make about this, and that is, with US duties, it is the importer of record that pays the duty, not the foreign producer, but the US importer. And with dumping duties and countervailing duties, you don't know what the final duty is at the time of importation, because what the Customs Service does is they suspend the liquidation of these entries. They kind of put them aside and say to the importer,
We'll get back to you about how much you owe, but meanwhile, you have a bond and you owe us duty of the amount we tell you. And then a year later, they begin a review investigation of the amount of dumping during the previous year. And that investigation itself takes maybe 18 months. So perhaps 2.5 years after importation, the importer finds out what its duty will be. And that can be a huge number if it's an anti-dumping duty case. And for example, the foreign producer doesn't cooperate fully with the Commerce Department, and there are high penalty duties. So as a lawyer, I always advise US companies, never be an importer of record of goods that are subject to anti-dumping or countervailing duties. Make them ship to you, deliver duty paid, or let the foreign producer use their own US subsidiary or related company as the importer and buy duty paid goods. Otherwise, you're putting yourself at great risk. The bottom line of all this is that as Spanish producers, given Chinese investment in the Spanish solar industry, you may find that US customers are very nervous about anti-dumping and countervailing duties and don't want to be importers of record from you and insist that they buy on some sort of a delivered duty paid basis. So how can these companies from Spain can be affected if the anti-dumping happens? Well, they could see their business essentially, if they're the importer of record, they'll have massive duties. If they're not Sure, the but what I mean is record, if they are exporting these products under DDP terms, the delivery duty place, and they assume that risk, what recommendation can we provide to them in order to mitigate or limitate this risk? Because well, the for only a Spanish really, company, yeah, so they can go bankruptcy for this, and not the same year. So in 3 years, nobody would understand that. right. Well, the only really safe way to avoid anti-dumping duties, or there are two ways. One is, of course, to manufacture in the United States and to invest in US manufacturing. The second is to be careful that your shipments are not sufficiently large to be injuring the domestic industry, and also to undergo kind of internal audits, which accounting and lawyer firms can help with, to make sure that the goods are not dumped, to actually be sure that the price to the United States on a net ex-factory basis is not lower than the price in the home market. So, any questions? ¿Alguna pregunta? Vale. Siguiente diapositiva, Araceli, por favor. Bueno, en esta diapositiva pasaremos rápidamente, pero para aquellas empresas que quieren establecerse dentro del propio país, establecer plantas, en los colores tanto verdes como rosas, son sitios donde una vez ubicado y cumples el 30%, te abre la puerta solo por estar ubicado allí a tener un 10% más de beneficios. ¿Vale? Entonces, eso lleva a dos interpretaciones, ¿no? Una es para que quieres establecer las plantas solares donde se tiene que ubicar porque automáticamente recibes un 10% más de lo que inviertas en crédito. Y por otro lado es preguntarse a aquellas empresas que quieren empezar a ser o establecerse una fábrica en Estados Unidos, dónde deben ubicarse, porque geográficamente les interesará, porque por temas logísticos estará más cerca, porque podrán visitar al cliente de una forma más fácil. Bueno, pues hacer un poco de lectura transversal, porque lo que está claro es que tal y como está yendo las políticas americanas, quieren que el productor esté ubicado en Estados Unidos, aunque únicamente modifiquen el producto o lo ensamblen, ¿no? Que haya una modificación sustancial, porque solo por hacer esas manipulaciones en el país, otra parte, ¿no? La parte que te compra recibirá un 10% de beneficio. Si cumple el 40%, claro, de la inversión que vaya a hacer.
Siguiente. Vale, aquí ahora entramos un poco en mezclar cómo podemos beneficiar la parte de las ayudas del IRS y las partes de los entries de CBP. Para hacer un recorrido rápido, vincularé la parte que he explicado hasta ahora y la parte que ha explicado Araceli. La parte más fácil es actualmente, entiendo, y me podéis interrumpir y hacer las preguntas que queráis, que las empresas de Navarra están exportando en términos o ex-works o DDP o DAP a Estados Unidos, que es el Incoterm generalmente que más se utiliza, y el cliente, y se pagan los aranceles de una forma normal, y el cliente no tiene ningún tipo de ayuda. Tenemos el segundo escenario en el que la empresa es suficientemente grande y tiene capacidad para tener un almacén propio o subcontratado por varias ubicaciones del país, y entonces hace las importaciones y tampoco tiene ningún beneficio fiscal, ¿no? El segundo escenario, ¿vale? Es un poco, el tercer escenario es, vamos a ir un poco más allá. Vamos a analizar dónde están nuestros clientes potenciales o dónde están los actuales y los potenciales. Yo puedo hacer una parte en Estados Unidos por mis costes. Me interesa montar una fábrica en Estados Unidos de ensamblaje. Si es así, ¿dónde me interesa ubicarla? ¿En algún estado donde pueda tener yo ayudas? ¿No? Voy a la cuarta pata de que hemos empezado diciendo. El estado, la comunidad, es decir, Texas, pues Arizona, ¿me interesan esos estados o me interesa irme a Miami? Pues un poco hacer esa interpretación de dónde ubicarme para poder empezar a establecer mi cliente final. O sea, yo empezaría diciendo, ¿dónde está mi cliente final? ¿Dónde me establezco? Y a partir de ahí, plantearme decir, oye, pues yo quiero entrar dentro de ese sector que el gobierno americano está buscando y poder que las empresas que me compren a mí se beneficien de ese 10% adicional. Y al mismo tiempo, yo por haber hecho la inversión en Estados Unidos, me devuelven unos créditos por la parte que yo he invertido, o sea, por la parte unitaria que he invertido, me van devolviendo los créditos. El cuarto escenario, ¿no?, es ir un poco más allá, es decir, yo voy a buscar una optimización de cliente y un tema de diferimiento de aranceles. Y me llega la mercancía, lo tengo en un almacén, lo meto en un almacén aduanero y voy sacando la mercancía cuando la voy necesitando. Quizá la necesito en, pues yo qué sé, inversores. Pues hago la importación de inversores y traigo la caja, no sé qué, y lo acabo de ensamblar en Estados Unidos. Y todo eso, ¿vale? Antes de producirlo, lo tengo en un almacén aduanero y voy haciendo declaraciones parciales y voy sacando la mercancía y pagando cuando corresponde. Y la cuarta, que ya es la mezcla de todo lo anterior que ha estado hablando Araceli, es hacer que la fábrica donde se produzcan o se ensamblen esos productos sea almacén aduanero, sea trade zone. Cuando se considere que un almacén es una fábrica es trade zone, tú puedes importar los productos, los manipulas de la forma que tú correspondes, no tienes diferido todos los aranceles, el merchandise fee, y a partir de ese momento en que tú los vendes es cuando pagas. Y por lo tanto, pagas el arancel del producto que tú acabas de manufacturar, no de todas las piezas. Por lo tanto, solo en términos de diferimiento de aranceles ayuda a la parte financiera. Lo has ensamblado aquí, has hecho una manipulación sustancial que se ha cambiado el código arancelario, te permite entrar dentro del 10% de productores te permite entrar dentro de ese beneficio del 10% adicional si haces una planta en Estados Unidos, y tú también te puedes beneficiar de esos créditos unitarios por pieza que vayas produciendo. ¿Sí? ¿Alguna duda? Vale, siguiente. Bueno, aquí es un poco, eso es un poco también para comentar y dudas que pueden ir surgiendo, ¿no? Yo creo que el escenario actual ante la situación económica y política que está viendo Estados Unidos es decidir, ¿soy simplemente un proveedor o me integro dentro del cliente americano para ser uno más de ellos, aunque tenga mi esencia española, para poder llegar
a cumplir estos requisitos. Y ahí es la gran balance de decir, bueno, pues ¿cuánto va a durar esto? Entre que hago yo el plan de expansión a Estados Unidos, entre que consigo las licencias para aunque aquí todo es más rápido, ¿no? Pero para un almacén, convertirlo en una fábrica y poder producir allí, ¿qué me va a llevar? 2 años, 3. ¿Cuánto tiempo va a durar estas políticas? ¿Cuánto va a durar el gobierno de Trump? ¿Luego va a cambiar? ¿No va a cambiar? Es muy difícil predecir y tomar una decisión. Bueno, esa decisión depende de cada una de las empresas, ¿no? Cuál será su trayectoria o cómo quiere su expansión en Estados Unidos. Pero lo que sí que está claro es que con las nuevas políticas el objetivo es que se produzca en Estados Unidos para que las empresas que vayan a establecer todas estas plantas puedan adquirir más créditos. Y aunque en un primer momento no los puedan aplicar a las declaraciones, se pueden vender. Entonces, a partir de ahí ya tienes como un rédito más inmediato. Y por eso, trayendo un poco a colación lo que decía Ed, aquí es muy importante, ¿vale? Definir cuál es el Incoterm que se va a utilizar, si es DDP, si es FOB, si es CCR, para definir cada una de las responsabilidades que tiene. Cuando se va a hacer una gran instalación, definir una gran planta, quién sea el importer of record que pueda asumir todos los riesgos anteriores de antidumping, pues antidumping, los beneficios que se pueden obtener. Bueno, definir un poco cuál es el planteamiento inicial y que pueda afectar no solo en el momento inmediato, sino al cabo de unos años, cuando haya unas declaraciones definitivas. Y luego, por último, que en todas estas negociaciones, como la política americana arancelaria ha sido tan cambiaria, pues establecer como una pequeña cláusula que diga, oye, si los aranceles se devuelven, tú me los tienes que devolver a mí, no te los quedes tú, ¿no? Que haya pues una buena fe de decir, yo los pagué, por ejemplo, en términos de DP, yo los pagué por ti, o tú lo pagaste por mí, pero si te los devuelven, tú me los tienes que devolver a mí. Que si no está en el contrato es un acto de fe, ¿no? Al final. Y por último, yo creo que ya para concluir, la siguiente diapositiva. Sí. Un poco cuál es la estrategia que estábamos hablando, ¿no? Pues si queremos maximizar, sería llegar a hacer plantas solares en Estados Unidos, que esas plantas solares estén ubicadas en zonas específicas dentro del país y que compren al menos un 40% de todo el material a empresas que estén ubicadas en Estados Unidos o que lo hayan manufacturado, hecho el ensamblaje o que pueda tener, que sea made en Estados Unidos. Para eso se requiere una clara auditoría o una due diligence muy específica para poder tener claro si hay una inspección y definir cuáles son las líneas rojas y países en los que no interesa comprar producto porque te puede fastidiar todo lo anterior. Y por último, en términos de financiación, bueno, no tanto financiación, sino desde una parte más financiera y de aranceles, cómo todo este proceso se puede diferir en el tiempo. O mediante la adquisición de de varios productos, crear uno nuevo en Estados Unidos y cambiar la naturaleza del producto. Y entonces, posiblemente, al ser un producto ya finalizado, el arancel será inferior. Y yo por mi parte ya he acabado. No sé si hay dudas. Gracias, Jesús. No, Luis. Yo tengo una pregunta, Pues sí. Jesús. Sí, sobre el Cuéntame. MACR que has comentado, ¿esto aplica al total del proyecto y en caso de proyectos fotovoltaicos aplica al total del proyecto o a los componentes? Al componente que tú utilizas. En el caso de inversores, por ejemplo, aplica a lo que es el inversor. Claro. Pero O sea, ¿y si qué tú porcentaje tiene que cumplir Sí. el inversor? O sea, la teoría, ¿vale? Es que si el inversor tiene algún componente que sea americano, ese 10% no lo podías añadir a la base para cumplir el 40%. No sé si me estoy explicando. Pero el MACR está pensado más en determinar el porcentaje de material feo o chino.
principalmente. Sí, correcto. Entonces, quiero decir que un producto, el inversor, por ejemplo, si del coste, una cosa que cuesta 100, 10 es chino, 90 es no chino. Sale un ratio del 10%. ¿Cuál es la métrica para medir si es bueno o es malo, pasa o no pasa? Que en teoría, pero estamos hablando del 10, solo del 10% de adicional de producto, ¿cierto? Bueno, es que De el beneficio del 10%. MACR aparece en las plantas y lo que yo no tengo claro es si aplica al producto como tal. En las plantas sí está lo que habéis mostrado antes del 40, el 45, 50, que va subiendo, pero en cuanto a producto como tal, un componente, yo no tengo claro si aplica o no aplica. O sea, aplica para acabar de... O sea, cada producto, si tú vas a ensamblar un producto, ¿no? Porque al final entiendo que vuestra casuística es, yo importo productos de China y hago un producto en España, o básicamente todo lo importo de China. No, casi todo es de España y hay algún componente que pueda venir de China. Residual, pero hay componentes que vienen de China. Y la pregunta es, ¿qué porcentaje debo cumplir para que no tenga la consideración de chino? Correcto. Es que no hay un porcentaje exacto sobre qué es lo que... O sea, es más, el producto en sí, qué utilidades tienes y cómo se... O sea, me refiero, si tú utilizas un producto chino y la gran mayoría del producto es español, la ratio te será positiva. Pero si lo que haces es utilizar un porcentaje... Es que no sé si no me estoy explicando correctamente. Yo lo que no sé es No si sé hay un si... umbral que dices hasta el 10% está bien, por encima del 10% no. Luego existe la figura de los MPCs, ¿no? El Manufacturing Product Component. No sé si solo afecta a esos o afecta a otros componentes que no están definidos como MPCs. Alex, esto es un poco casuístico. No sé muy bien si nos quieres mandar un email y lo podemos mirar, porque yo creo que esto es un poco específico y necesitaríamos un poco más de información para decirte exactamente. Vale, perfecto. Sí. Pero vamos, envíanos un email y podemos incluso tener otra llamada y discutirlo, yo creo, porque veo que tiene muchas partes. Perfecto, pues muchas gracias. Vale, y en la última diapositiva están todos los emails. Vale, pues gracias. vamos a acabar rápidamente porque ya se nos está yendo un poquito de tiempo. Pero básicamente hay un principio en Estados Unidos, reasonable care o diligencia razonable, que cualquier importador está obligado a hacer todo lo posible para declarar el valor, la clasificación, el país de origen, o sea, todos los datos de la declaración de importación de forma correcta y que la información que se manda a aduanas sea completa, precisa, verificable. Si no se ejerce esta diligencia razonable, puede haber sanciones, a veces pueden bloquear los bienes a la aduana, pero es muy, muy importante que en cada declaración de importación el importador verifique que todos los campos están bien. Hemos incluido aquí un cuadrito con las sanciones en Estados Unidos, por si necesitáis consultarlas. Normalmente tiene que haber negligencia grave, fraude. Las aduanas de Estados Unidos son un poquito más flexibles, yo diría yo, que las de España. Entonces, muchas veces se puede explicar, probar. Yo he estado en casos en que nos hemos reunido con aduanas, la compañía lo ha explicado y le han dicho, bueno, pues arregla esto de aquí a un año y no les han sancionado. Pero bueno, igualmente hay que tener mucho cuidado con que estamos declarando todo de forma correcta. Y pues algunos consejos de cómo preparar ante inspecciones, comprobaciones por parte de aduanas. Es muy importante de forma regular
o periódica. He explicado antes que al registrarse en el ACE Portal puedes descargar todos tus datos de aduanas. Eso es importante, a lo mejor cada 6 meses, 6 meses, descargar los datos, tenerlos archivados y a lo mejor hacer un poquito de análisis para comprobar que todo está bien. También es recomendable a lo mejor un porcentaje de las declaraciones, digamos 10%. Todos los meses, pues a lo mejor voy a comprobar, estamos en mayo, pues voy a comprobar de abril un 10% de las declaraciones, voy a hacer una doble comprobación para asegurarme de que he declarado todo bien. Esto es importante y si hay alguna, se pueden identificar errores antes de que haya una inspección o incluso si hay una inspección y está documentado, explicarle a aduanas, mira, yo todos los meses hago un test del 10% de las importaciones, eso demuestra reasonable care y eso puede ayudar en caso de una inspección. Y luego ser proactivos con respecto a toda la normativa que se publica, que como ya he dicho antes, esto cambia cada semana, con lo cual estar preparados. Tener un manual documentando todos los procesos de importación y exportación también es un punto muy bueno en caso de que haya una inspección. Y como ya he explicado antes, tener todo archivado y documentado, porque si hay una inspección hay que facilitar la información a aduanas en un plazo de 28 días. Y luego estas 2 últimas diapositivas, no voy a detenerme mucho, pero simplemente incluyen información sobre consideraciones de la cadena de suministro y algunas acciones que se pueden hacer para, pues todo, gestión de proveedores, estrategia de precios, trazabilidad de la cadena de suministro. Pero bueno, voy a hacerle una última pregunta a Ed y ya cerramos, podemos cerrar y abrir para preguntas si alguien tiene preguntas, pero no quiero extenderme mucho más de lo necesario. But Ed, I'm going to change to English to one last question for you, if that's okay. Sure. Okay, so what is the current status of court challenges to AIPA and Section 122 tariffs? And how is the refund process proceeding? What do importers of Spanish products need to do to ensure that they receive all refunds due to them? So any input on that? Sure. As you mentioned earlier, the Customs has set up this CAPE system, which is really part of their standard portal. And importers of record are able to go through their entries and identify the entries that contain the AIPA payments and create a new spreadsheet and turn it in right online. There's a format right online to get the money back. And it looks pretty good that it's going to be refunded for unliquidated entries and even for liquidated entries within 80 days after liquidation. The interesting question is what happens to the companies that bought goods from the importers? So the importer pays a duty, he raises his price to his customer, the customer then pays more, then the importer gets some money back. What's going to happen? There's already threats of class action lawsuits against big importers or even stores like Walmart. It's going to be a real mess. So for importers from Spain, if you're the importer of record, you want to proceed to get your refund, but then you've got to worry about what's going to happen with your customers. And if you're the customer, you've got to go back to your importer and ask for some proof of the fact that the importer first tried to get the money back, and then if they got it, that they're going to share it with you. So that is all going to be a big administrative mess for quite a while. Putting that aside, the Trump administration then said, okay, AIPA didn't work. We'll try this thing called Section 122. And what Section 122 does, it says that you can put a 10 or 15% duty on for 150 days against the world to, quote, adjust balance of payments emergency. Well, there might be a balance of trade imbalance between the United States and some countries, but there isn't a balance of payments emergency because we now have floating exchange rates. So
everything evens itself out sort of automatically. And a group of states and some importers brought a case to the U.S. Court of International Trade and said, this is illegal what the Trump administration is doing. And the court agreed a couple of weeks ago, as you may have read. But what's interesting about that case is, unlike the IEEPA case where the court said, our decision applies to everybody. In this case, they said, this is only with respect to the particular plaintiffs in front of us now, who are the state of Washington and a couple of companies. So what does that mean? That means everybody else has got to keep paying this Section 122 duty, at least for a couple more months till the 150 days run out. And then what'll have to happen to get that money back? Well, no one has effaced this yet, because if the court says it's only good for the people who filed the cases, then you could get tens of thousands of new cases being filed by people trying to get their Section 122 money back, which would be another and different kind of a massive administrative mess. So I guess the short answer here is the IEEPA tariff thing is moving reasonably smoothly, although there will be the complication of the downstream payers. The Section 122 case is proceeding, but in a limited, narrow way, and we don't know what's going to happen for refunds for everybody else, and it'll take a while to find out. Okay, thank you so much, Ed. That was very insightful. Yeah, so we are done. We have listed here our contacts. So Luis or anybody else, feel free to email us. And I'm going to give it back to Miren, por si quieres cerrar, o si hay alguna otra pregunta rápida, podemos hacerlo ahora, o si vamos un poco justos de tiempo, pues cualquier pregunta se puede enviar por email y contestaremos a todas. Muy bien. Pues lo primero, daros las gracias porque yo creo que habéis hecho un esfuerzo. Thank you very much for the effort. We can see that you have made your best to try to go down to very practical issues. And I hope our listeners have solved some doubts. But anyway, it would be great if some of you ask anything regarding any issue that you want to clarify. We haven't a lot of time, but anyway, and so go ahead. If not, we will finish here, and so let's see. Anything to say, Iker, for example? What do you think about the webinar? Yeah, I totally subscribe your statement, Miren. So thank you very much also to you all three for the effort. And I think the exposed information was pretty much into detail, which is what we need in such a situation, because we are, let me say so clearly, we are a bit tired of like general webinars or general information that everyone can find by making a quick search. So we can really see that the content was really adjusted to our needs. So thank you also for listening to us and for performing this ad hoc webinar for the sector. So from my point of view, the only question would be the typical one. So when will you be able to share maybe the presentation? If for sure, we will also forward internally to our associates and also make a brief summary of your contacts so that they could also reach to you. Don't worry. Yeah, I think we will. Yes? Sorry, I can share the slides today. Yeah. Yes. Right today or tomorrow, you will have the presentation. And as far as we are concerned, we will try to do it very quickly. So don't worry. Yeah. So again, thank you very much for your effort, as Miren said, and also thank you very much for going into such a detail to a matter that it's of great concern to us. So thank you very much again. Thank you. Thank you for having us. Thank you, Gemma, Ed.
Araceli, Jesús, thank you very much. Thank you, Miriam. Thank Have a you. very nice day. Thank Thank you. you so much, everyone. Thank you. Thank you very much, Milen. See Haven't you been all. able to kill Bye-bye. to end this yet. Sorry, Ed? What do you say? I said I haven't been able to end it.